el pasado 31 en un mensaje, y al igual que ese pastor hoy, yo quiero seguir la misma secuencia de lo que prediqué el 31. ¿Quiénes estuvieron aquí el 31? ¿Quiénes no estuvieron? Tenemos unas... ¿Tú no estuviste aquí? Tuvimos como 6 personas que no estuvieron el 31 y no escucharon el mensaje que se predicó el 31. Mire, amado, como lo dije ese día, pudiéramos predicar muchos mensajes. Yo tengo un cuaderno con cientos de mensajes. Imagínense, durante muchos años predicando, uno conserva muchos mensajes. Yo tengo en una bolsita así, cuando yo hacía los mensajes en un papelito, los bosquejos, yo tengo una cosa así donde tengo muchos mensajes. Ahí hay mensajes que tienen que tener alrededor de 20 años y están ahí todavía guardados. Ahora los preparamos aquí, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Pudiera predicarle muchos mensajes. Pudiera escoger cualquiera de esos mensajes que están ahí, que lo he predicado en otras ocasiones, y traérselo. Pero la predicación de la palabra tiene un compromiso fundamental. Yo he escuchado a gente decir que lo que el predicador predicó, lo predicó porque él lo había escuchado, porque él lo sabía de mí, y predicó el mensaje para mí. Hay gente que creen que el pastor no debe predicar de lo que sabe de la iglesia, sino de lo que Dios les revela. Pregunto yo, lo que yo sé de la iglesia, ¿tengo yo necesidad de que Dios me lo revele? No tengo necesidad de que Dios me revele lo que yo conozco. Ahora, si hay un problema en la congregación, si hay alguna deficiencia en la congregación, se supone que la predicación de la palabra también debe estar dirigida a corregir los problemas que nosotros tenemos como creyentes. Amén. De aquellas cosas que nos impiden el crecimiento espiritual. Por tanto, yo quiero seguir abundando sobre este mensaje porque he visto en los últimos años un problema dentro de la iglesia. He visto mucho conflicto dentro de la iglesia. He visto como que los hermanos dentro de la iglesia se nos ha olvidado que somos un cuerpo y que debemos amarnos unos a los otros. Se nos ha olvidado, parece, que el mensaje de la palabra, el tema central de las escrituras está basada en el amor de Dios, y que Dios espera que de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros, nosotros nos amemos unos a otros. Estamos aquí, no se me distraiga por favor, que estoy hablando con usted. Estoy hablando con usted. Bendito sea Dios. Y uno de los problemas que tenemos en la congregación es que nosotros somos oidores olvidadizos de la palabra. La Biblia dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Y nosotros necesitamos como creyentes comprometernos un poquito más con el hacer la palabra de Dios. La palabra cristiano, la primera vez que a los cristianos le llamaron cristianos fue en la ciudad de Antioquía, según el libro de los Hechos. Y la palabra cristiano significaba que aquellos se parecían a Cristo. Se parecían a Cristo, hablaban como Él. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? Pedro, aunque quiso ocultarse cuando Jesús fue apresado, la palabra que alguien dijo por la cual conoció a Pedro, y es que dijo: tú hablas como Él, tú te pareces a Él, tú debes ser uno de ellos. Y ciertamente, aunque Pedro lo quiso negar, ciertamente a nosotros deben identificarnos porque nos parecemos a Él. La palabra cristiano significa precisamente esto, que nos parecemos a Cristo, que caminamos como Cristo, que pensamos como Cristo, que actuamos como Cristo.
que cada vez que tenemos de frente una decisión que necesitamos tomar, primero nos hacemos la pregunta y pensamos, ¿qué haría Cristo frente a esta decisión que yo tengo que tomar? Porque se supone que cada decisión que nosotros debemos de tomar debe ser igual, parecida a la decisión que Cristo tomaría frente a esa decisión. ¿Estamos aquí? Cristiano significa parecerse a Cristo, adoptar su doctrina y hacerla nuestra, caminar como Él anduvo, parecernos a Él en toda nuestra manera de vivir. Esa es la exhortación de la palabra de Dios para nuestras vidas. La palabra importante no es la que usted escuche, es la palabra que usted hace. Es la palabra que usted asimila, es la palabra que usted decide vivir conforme a esa palabra. Amén. Aprender la palabra no es aprender el versículo bíblico y poder recitar versículo bíblico. De hecho, aquellos que contradicen la palabra, la estudian, la aprenden para poder contradecirla y para poder tener argumentos. Los ateos estudian las escrituras, pero se supone que nosotros los creyentes la leemos de una manera diferente. La leemos con el propósito de entenderla y de hacerla nuestra. La escudriñamos con el propósito de que la palabra nos cambie, de que la palabra nos transforme, de que la palabra nos guíe, de que la palabra nos trace el rumbo de nuestra vida en el que debemos nosotros caminar como hombres y como mujeres de Dios. No siempre lo que la palabra de Dios nos dice es lo que yo quiero escuchar. ¿Estamos aquí? Se lo voy a repetir, no siempre lo que la palabra de Dios nos dice es lo que nosotros queremos escuchar. Pero lo que la palabra de Dios dice es lo que a nosotros nos conviene. Por dura que sea la palabra, por difícil que sea asimilarla, a usted le conviene, a mí me conviene asimilarla y adoptarla. Vivir como ella nos dice que vivamos. A veces nos vas a doler, porque hay conductas en nosotros que no queremos deshacernos de ellos. Hay hábitos en nosotros que no queremos deshacernos de ellos, que nos sentimos cómodos con ellos, pero la palabra de Dios nos desafía a dejar todo hábito que vaya en contra de la palabra de Dios. Pero tenga por certeza que todo consejo de la palabra de Dios nos va a servir para nosotros crecer y para nuestro bien. Amén. Bendito sea el Señor por siempre. Quiero leer unos versos de la palabra. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, verso 22. En el nombre de Jesús, la palabra dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Siempre les he hablado a ustedes de la iglesia primitiva. En un principio, la iglesia primitiva experimentó una gran persecución. El enemigo entendió que persiguiendo a los cristianos, matando a aquellos que profesaban la fe, podía detener el evangelio que había iniciado en Jerusalén. Cientos de cristianos murieron a causa del evangelio. Cientos de ellos murieron. Unos murieron en la hoguera, quemado. Otros murieron lapidados, como Esteban, que murió apedreado. A Pablo dice que lo decapitaron, es decir, le cortaron la cabeza. El libro de los Hebreos capítulo 11 dice que algunos fueron aserrados, como se cree que fue el caso, por ejemplo, de Isaías, que dentro de un árbol, un hueco de un árbol, lo aserraron por mitad, lo abrieron por mitad. Y muchos creyentes murieron de diferentes maneras. Pero estos creyentes tenían una fe firme, y nada ni nadie pudo disuadirlo de la fe en la que ellos habían creído. Estuvieron dispuestos a entregar su vida, estuvieron dispuestos a entregar todo lo que tenían por causa de la fe que se había arraigado en sus corazones. Creo que hay una gran discordancia entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Creo que la iglesia de hoy no está preparada para vivir una persecución de esta manera, porque creo que la fe de la iglesia contemporánea es una fe débil. La fe de la iglesia contemporánea es una fe debilucha, es una fe enclenque, es una fe con muchas deficiencias. ¿Y por qué digo esto? Porque, como decía el día 31, es sorprendente ver cómo los hermanos se alejan de la fe, cómo los cristianos hoy dejan el evangelio, cómo hoy dejamos de venir a las iglesias por cosas simples, por cosas sencillas. Y uno de los fenómenos que veo dentro de la iglesia de este tiempo es una gran división dentro de la iglesia de este tiempo. Yo quiero que usted entienda que divisiones ha habido todos los tiempos, que ha habido diferencia a veces en temas religiosos, en temas doctrinales, pero lo importante no es que haya o no haya diferencia en algunos temas que tenemos discordancia. Lo importante es que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña, y dice que somos un solo cuerpo. Una de las cosas que más daño le hacen a la iglesia es cuando la iglesia no entiende que nosotros somos un solo cuerpo. Una de las cosas que más daño hacen a una iglesia es cuando la iglesia no entiende que mi hermano es parte de mí y que yo debo cuidar la fe de mi hermano, que yo estoy llamado a hacer crecer la fe de mi hermano y no a convertirme en un obstáculo de la fe de mi hermano.
El que está a mi lado puede ser distinto a mí, pero no es mi enemigo, es mi aliado, es mi amigo, es mi hermano, dice la palabra, es miembro del mismo cuerpo del cual yo también soy miembro. Y por eso la Biblia habla tanto acerca de la comunión de unos con el otro. Por eso la Biblia dice no dejando de congregarse. ¿Por qué la Biblia dice que no dejemos de congregarnos? Yo pudiera servirle a Dios en mi casa. Yo oro en mi casa. Yo adoro en mi casa. Yo puedo hacer muchas cosas para buscar a Dios en mi casa. Pero ¿por qué la Biblia dice que no dejemos de congregarnos? Porque la Biblia entiende que como un solo cuerpo nosotros necesitamos ser uno. Necesitamos estar juntos. Necesitamos amarnos. Necesitamos fortalecernos unos a otros. Por eso cuando uno está débil se supone que el más fuerte lo agarra, lo levanta, lo ayuda a caminar, lo ayuda a seguir, aleluya, pero no le pisa la cabeza al que está caído. Cuando un miembro del ejército cae herido, los demás necesitan levantarlo. Algunos le dan el tiro de gracia. Algunos le dan el tiro de gracia. Por eso yo he estado y siempre voy a estar en contradicción con los niveles de disciplina que nosotros conocimos en otro tiempo. Porque cuando el hermano fallaba, cuando el hermano pecaba, yo tengo 30 años en el evangelio. Y lo que vi es que en muchas iglesias, que cuando un hermano fallaba, pecaba, caía, cometía un error, lo sentaban en la silla de allá atrás. Y hasta el pastor dejaba de saludarlo. Y los hermanos adoptaban la misma estructura del pastor y dejaban de saludar al hermanito porque el hermanito cayó. Yo mismo he tenido que pedirle perdón a Dios porque yo desde muy jovencito siempre fui líder. Y yo fui diácono por muchos años. Y como diácono muchas veces nos enseñaban que los diáconos eran gente con cara dura. Eran gente que siempre estaban listos para reprender, pero no para reprender para restaurar, sino para reprender al que estaba mal, para que se acabe de ir al mundo. Y muchas veces juzgué, tal vez con justicia, pero no con misericordia. Y a gente que en un momento lo que necesitaba era que le dé la mano y lo levante, tal vez lo mandamos a una silla de atrás con una disciplina de 1 año. Eso no es amor. Eso no es misericordia. Eso no cambia a nadie. Eso no restaura. Cuando tu hermano cae, el propósito no es tú señalarle su pecado en la cara. Si le va a decir que estás mal, está bien, porque no le vamos a alabarle el pecado, ni lo vamos a aplaudir porque pecó, pero le vamos a señalar el pecado de forma que él vea que lo estoy haciendo con amor. Y que mi propósito no es señalarle su pecado, sino restaurarlo, levantarlo para que siga caminando hacia adelante. Una de las cosas que más daño le hacen a una iglesia es las divisiones dentro de la iglesia. Cuando nosotros no aprendemos a soportarnos unos a otros. Cuando nosotros no entendemos que debemos amarnos a pesar de nuestras diferencias. Que debemos aprender a perdonar a nuestros hermanos. Aquí donde leímos dice, antes sé benigno unos con otros. Antes de cualquier otra cosa, sé benigno uno con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, tal como Cristo nos perdonó a nosotros, perdonándonos unos a otros. Si la Biblia nos exhorta a perdonar, es porque también la Biblia sabría que en algún momento nos íbamos a ofender, que en algún momento habría conflicto dentro de nosotros.
Pues venimos del mundo con diferentes caracteres y venimos con diferentes mañas, con diferentes problemas. Y cada uno venimos aquí con nuestro problema. Pero el propósito de venir aquí es porque cada uno entiende que necesita cambiar en su problema, en sus dificultades. Y yo como hermano necesito ayudar a mi hermano a cambiar y a ser diferente. ¿Estamos aquí? Pero fíjese lo que dice. Perdonando unos a otros. Y hay otro verso que dice, porque si no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Fíjese que para esto hay prerequisito. Decimos que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero encontramos que hay otro pecado que es imperdonable. La falta de perdón es imperdonable. Dice que si usted no perdona, usted tampoco será perdonado. ¿Estamos aquí? Hermano, y esto es como una avalancha. Porque usted se mete incluso a las redes sociales y usted ve cómo los hermanos se ofenden, cómo los hermanos se critican, cómo los hermanos se ponen mensajes ofensivos unos a otros. Aleluya. Y los del mundo dirán, ¿qué hermanos son estos? Las redes sociales están llenas de eso. De cristianos criticando a cristianos. De cristianos ofendiendo a cristianos. De hermano hablando de hermano, de gente que no usan sus dedos para escribirle un mensaje con el propósito de restaurar o de hacer cambiar del error a alguien que esté en el error. Lo único que hacemos es criticar y mandar para el infierno al que está mal. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia de amor. La iglesia de Cristo es una iglesia de paz. La iglesia de Cristo es una iglesia donde reina la coinonía, donde reina la comprensión, donde reina el perdón. Así que si usted no es miembro de esa iglesia, hoy usted necesita ser miembro de esa iglesia. Porque la iglesia de Cristo no es la iglesia que señala a otros, es la iglesia que restaura a otros. La Biblia es un ejemplo. Y cuando Jesús ni siquiera le refirió a Pedro su pecado. No sé si usted lo ha leído. Pero Jesús no le refirió ni siquiera a Pedro, el pecado a Pedro. Jesús ni siquiera le dijo, viste Pedro que te lo dije. Jesús se lo había dicho antes de que Pedro pecara. Y le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pero no se lo dijo con odio. Ni siquiera Judas, señores. Ni siquiera Judas. Jesús fue capaz de cenar con Judas sabiendo que Judas ya había hecho un pacto, un complot para entregarla a Jesús. Y Jesús comió con él. Tanto así que Jesús dice, el que moja su pan en el plato mío, este es el que me va a traicionar. Pero nunca vimos palabra de odio en las palabras de Jesús. Ni con Judas, ni con Pedro. A Pedro le dice, Pedro, tú que ahora has sido restaurado y que conoces el poder de la restauración, ve y restaura a tus hermanos. No lo mandó a acusarlo, a pisotearlo. Le dijo, restaura a tus hermanos. Enséñale el misterio del perdón. Y le voy a enseñar algo más profundo aún. Yo meditaba en esta palabra de Jesús, porque Jesús en la cruz del Calvario, Él dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Aquellos que lo habían matado, aquellos que lo habían escupido,
aquellos que le habían dado latigazo. Jesús le está pidiendo al Padre que perdone a aquellos que lo habían crucificado y que lo habían llevado a la cruz. Pero hay una palabra más poderosa que me mueve, y es que Jesús dice: Padre, perdónalo. Yo no encuentro que Jesús ni siquiera dice: yo lo perdono. Porque si el perdón es bueno, es importante, si el perdón es una recomendación de Jesús, en esta palabra la mayor recomendación de Jesús, ¿sabe cuál es? No permita que las ofensas de tus enemigos dañen tu corazón, y así ni siquiera tendrás que perdonarlo. Jesús nunca dijo: yo lo perdono, porque Jesús nunca permitió que las palabras o que las cosas que le hicieron a él entraran a su corazón. Nunca permitió que el rencor, que el odio, que la amargura entraran a su corazón. Por eso él no tuvo la necesidad de perdonar a nadie. Porque para usted perdonar a alguien, tiene que ser alguien que a usted le cargue algún rencor, a alguien que usted tenga alguna raíz de amargura contra ese alguien. Para que no tengamos que perdonar, ni siquiera permitamos que esas ofensas dañen nuestros corazones. ¿Estamos aquí? Y se lo dice a alguien que también ha sido herido y ofendido. A alguien que en un momento, cuando esperó amor de alguien, me expresaron rechazos. Amén. De mí hasta se dijo que yo era satanista. Lo dijo un pastor. Y un día me lo encontré y fui con Dios conoce mi corazón, y fui con todo mi amor a darle un abrazo. Y cuando lo abracé, se me quedó así. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo: usted se va para el infierno. No fue la palabra: usted se va para el infierno. Y yo solo le dije: no maldiga lo que Dios está bendiciendo. Y a esa persona yo la amo. Y después me lo ha permitido, y voy y le doy su abrazo con amor. No necesito perdonarla. No necesito el perdón, porque no tengo ningún rencor en mi corazón. El problema es que yo creo que algunos de nosotros a veces nos predicaron el evangelio equivocado. Porque yo creo que algunos a veces como que nos predicaron un evangelio fácil. Nos predicaron un evangelio cómodo. Nos predicaron un evangelio sencillo. Nos predicaron un evangelio que era solo ir a la iglesia, siéntate ahí y ya tú eres salvo. Eso no es lo que dice la palabra. La Biblia dice que seremos perseguidos. La Biblia dice que nuestros peores enemigos serán los de nuestra propia casa. La Biblia dice que seremos vituperados. La Biblia dice que seremos, que se hablará toda mentira en contra de nosotros. La Biblia dice que seremos perseguidos. La Biblia nunca nos ha presentado un evangelio fácil. La Biblia nunca ha presentado un evangelio para gente endeble, para gente sin carácter. La Biblia siempre ha presentado un evangelio para gente que estén dispuestos a cambiar. Para gente que entiendan que el evangelio tal vez no es sencillo, pero ellos están dispuestos a adoptar la palabra de ese evangelio para ser alguien cambiado, para ser alguien diferente. Por eso la exhortación de Pablo es: no te adapte a este siglo, sino renueva tu mente. Y Jesús le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo viene donde él, la palabra de Jesús fue: es necesario nacer de nuevo. Aquí donde leímos dice que nos vistamos del nuevo hombre. Pero para vestirnos del nuevo hombre necesitamos deshacernos del viejo hombre.
El viejo hombre y el nuevo hombre no podrán caminar juntos, porque la Biblia dice que no andarán dos juntos si no están de acuerdo. La nueva mujer no puede caminar junta con la vieja mujer. Necesitamos despojarnos del viejo hombre, de la vieja mujer y vestirnos con el nuevo. Creado, dice la Biblia, según Dios. Y por eso la exhortación de Pablo siempre fue: ser lleno del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es palabra de Dios. Y nosotros muchas veces hemos creído, cuando hablamos de las obras de la carne, siempre se evoca en nuestra mente el pensamiento de la fornicación, de la fornicación, de los pecados sexuales. Pero aquí la Biblia dice que también los celos, que también la ira, que las enemistades, que los pleitos son obras de la carne y están contrarias a las obras que el Espíritu de Dios hace en nosotros. ¿Estamos aquí? Tal vez usted quería escuchar un mensaje hoy de gloria, de unción, que lo llene para el resto de la semana. Pero no hay unción si estos principios no están en nosotros. La unción no es el fruto de un servicio, amado. La unción no es el fruto de un culto de gloria. La unción es el fruto de una vida que está conforme a la palabra de Dios. La unción no me la puede impartir el pastor. La unción viene cuando yo vivo la palabra de Dios. Porque no importa cuántas veces el pastor te ponga las manos, si tú no vives la palabra. Puede ir al servicio del predicador más ungido. Si no vivimos la palabra, nada va a pasar. Es la palabra la que nos cambia. Es la palabra la que nos transforma. Es la palabra la que nos edifica. Es la palabra la que forja el carácter en nosotros. Es la palabra la que nos hace parecernos a Cristo.
Es la palabra la que desata la unción del Espíritu Santo en nosotros. Es por medio de la palabra que se sella el Espíritu Santo en nosotros. Es por medio de la palabra que recibimos al Espíritu Santo en nosotros. Por eso nosotros necesitamos ponerles atención a lo que Dios nos está hablando. Pero no podemos fragmentar la palabra de Dios. No podemos tomar, aleluya, el pasaje que a mí me gusta. Porque a veces tenemos pasajes favoritos de la palabra. Y adoptamos el pasaje favorito que a mí me gusta. Pero hay pasajes que no son tan favoritos que también necesitamos adoptarlo. Porque precisamente esos pasajes que no son favoritos son los pasajes que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Las palabras que nos chocan. La palabra de Dios tiene dos dimensiones. En una ocasión la palabra es curativa. En otra la palabra de Dios es preventiva. Es curativa cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. La palabra de Dios viene a nosotros para que nosotros seamos curados de la situación en la que estamos viviendo y cambiemos. Pero hay otras formas de la palabra, y es que la palabra también es preventiva. La palabra nos previene para que nosotros no caigamos en el pecado que otro ha caído. Hoy aquí hay mucha gente que no está, que debieron estar. Y no me refiero al culto, me refiero a la iglesia. Pero si nosotros no tomamos como prevención la palabra de Dios, no puede pasar lo que le ha pasado a otro. ¿Sabe algo? Yo creo que nadie se propone en su mente descarriarse. El descarriamiento viene cuando nosotros nos descuidamos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando no tomamos la prevención en la palabra de Dios. La Biblia dice no dejando de congregarnos, pero hay algunos que piensan que puede faltar una semana, que puede faltar 15 días, que puede faltar un mes y nada va a pasar. Mire, pasa. Pasa. La gente no se descarría por decisión. La gente no se descarría porque dijo hoy me voy a descarriar. La gente se descarría cuando se descuida de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que la palabra de Dios nos advierte. Cuando no tomamos las advertencias, la palabra de Dios es como las señales en una carretera. Usted ve una señal que dice curva, pero usted va a 120 kilómetros por hora, no vio la señal o no le hizo caso a la señal, y se va a salir de la curva y terminará en un derricadero, porque no asumió la prevención que ahí se le puso. Hay una canción por ahí, que seguro usted la ha escuchado, que la canta el Zafiro. ¿Le ha escuchado un merenguito? Que dice, ¿por qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Quiénes lo han escuchado? Usted ha escuchado, mire lo que dice esa palabra. Dice, era de noche, íbamos a más de 100. Dice, había una señal de desviación, la cual tomamos sin precaución. Cogimos la curva a más de 100 y al precipicio fuimos a dar. Y después de eso el bárbaro dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. El Señor no te la quitó, la mataste tú. La mataste tú. Y muchas veces nos pasa así a nosotros como creyentes. La Biblia tiene muchas señales de prevención y muchas veces la pasamos a más de 100 y no nos fijamos en las prevenciones que están en la carretera del Evangelio. Las obviamos, no le hacemos caso. ¿A cuántos hermanos
de la iglesia usted no ve aquí. Se quedaron una semana en su casa, después se quedaron 15 días, después se quedaron un mes y después se vieron tan lejos de Dios que ya no encontraban el camino de regreso. Amén. Entonces, yo tengo una preocupación porque yo creo que nosotros hemos tomado el evangelio demasiado light, demasiado fácil. Hemos dejado de hacer sacrificio por el evangelio. Pero cuando usted hace sacrificio por el evangelio, usted no lo hace por el pastor, usted lo hace por usted. Usted no lo hace por Dios, usted lo hace por usted. La advertencia de Dios en su palabra no es para él ser más Dios. Dios era Dios antes de que usted existiera. Antes de que yo existiera, ya Él era Dios. Él no tiene más poder porque yo estoy aquí hoy o porque usted está aquí. Él es el Dios todopoderoso. Yo no sé cuándo nosotros vamos a entender que Dios no nos necesita a nosotros. Porque a veces nosotros creemos que Dios es el que nos necesita a nosotros. Que nosotros somos los lindos. Y que Dios necesita aguantarnos todo lo que a nosotros nos dé la gana porque Él me necesita. Dios no lo necesita a usted. Dios no necesita a Juan Pablo. Usted y yo lo necesitamos a Él. Dios no quiere que usted sea salvo porque a Él le hacen falta ángeles en el cielo. Él tiene millares de ángeles que le adoran. Y si quisiera hacer más, pudiera hacer más. Él tiene todo un universo. La Biblia dice que hasta los pajaritos le adoran a Él. Que hasta las hojas de los árboles le adoran a Él. Él no necesita tu alabanza ni la mía. Eres tú quien eres fortalecido cuando le alabas a Él. Somos nosotros quienes somos beneficiados cuando le alabamos a Él. La Biblia habla mucho de la oración. La Biblia habla de buscar su rostro. Pero Dios no gana nada con que usted ore. Dios no gana nada con que usted lo busque. Él recomienda esto porque le conviene a usted y porque me conviene a mí. Ese afán de Dios para que estemos cerca de Él es porque Él sabe que nosotros lo necesitamos a Él. Porque nosotros sin Él no somos nada. No somos nadie. ¿Qué es nuestras vidas, señores? Los mismos ángeles se preguntan, maravillados, intrigados, y le dicen, pero Dios, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O quién es el hijo del hombre para que tú lo visites? Por un Dios tan grande como tú, y tus debilidades son esas gentecitas pequeñitas que están ahí abajo. Ni los ángeles lo entienden. Ellos se preguntan, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos para que tú lo visites? Cuando dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo contienen a Él, pero ese Dios que no puede ser contenido por los firmamentos, ese Dios quiere vivir dentro de nosotros. Sin embargo, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros quienes los despreciamos a Él, con todas las necesidades de Él. Nos alejamos de Él. Y como decía la canción de ahorita, Él me busca a mí para abrazarme. Él me busca a mí. Mientras yo me alejo de Él, Él me anda buscando a mí. De hecho, la Biblia dice, no me amaste ustedes a mí, sino que yo lo amé primero. No me buscaste y ustedes a mí, sino que yo lo busqué a ustedes.
Amados, vamos a practicar más la palabra. Vamos a practicar más la palabra. Porque si en un momento el enemigo quiso disolver la iglesia de Cristo a través de la persecución, hoy el enemigo quiere disolver su iglesia trayendo división entre nosotros. Hoy el enemigo quiere disolver la iglesia haciendo que nosotros seamos olvidadizos de las palabras de Dios. El enemigo no le interesa o no le importa que usted esté en la iglesia. Lo que él quiere impedirle es que usted esté en la iglesia y que asuma la iglesia como algo importante. El problema de la iglesia de Satanás